Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas noches. Mi nombre es Sharon Hernández y les doy la bienvenida a nuestro webinar gratuito, donde hablaremos sobre las importaciones y exportaciones a manera introductoria. Antes de esto, quiero platicarles un poco sobre quiénes somos. Logicity es una plataforma de educación en línea especializada en temas de logística, cadena de suministro, almacenes, aduanas y mucho más. Nosotros trabajamos de la mano de un equipo de expertos que tiene una amplia experiencia en el medio. Buscamos romper con las barreras de la educación tradicional mediante la innovación y la aplicación de tecnología para promover el éxito de nuestros clientes con soluciones educativas adecuadas a sus necesidades. Todos nuestros cursos ofrecen un enfoque práctico que acerca al participante a la operación real del día a día en el campo laboral. Algunos de los beneficios que pueden obtener con nosotros se engloban en 3 pilares. El primero es que al crear tu perfil de usuario en nuestra página, todo lo vas a encontrar en un solo lugar sin perderte en correos con el material de apoyo, grabaciones o ligas de acceso. El beneficio número 2 es que no utilizarás espacio de almacenamiento en tu dispositivo para guardar tus materiales del curso. Es decir, la plataforma de Logicity avala todo tu contenido en tu perfil y no necesitas estar buscando dónde guardar todos las grabaciones, contenido dentro de tus dispositivos, ya sea computadora, tablet o teléfono. Y finalmente, el beneficio número 3 es que el contenido del curso lo tienen disponible cuando quieran, en donde sea que se encuentren, al momento que lo necesiten. También les quisiera comentar que para comprar o adquirir un curso, la dinámica de la compra es la misma que siguieron para registrarse al webinar. Si tienen alguna duda sobre el uso de la plataforma, en nuestra página de internet www.logicity.com hay un apartado titulado Cómo comprar y tomar mis cursos. En este hay una guía rápida de cómo adquirir el curso y si tienen algún problema, aquí lo pueden encontrar. En caso de que requieran alguna asesoría, nos pueden contactar a través de nuestro Facebook, Instagram, nuestro correo o también nuestra línea de WhatsApp. Y bueno, ya para dar inicio a nuestro webinar, quiero presentarles a nuestro invitado. Él es el maestro Edgar Rodríguez Lozano y quiero platicarles también un poco sobre su perfil profesional. Actualmente funge como director comercial en Sinergia y desarrollo de esquemas logísticos del grupo Prida Servicios Corporativos. Él también es maestro en administración con especialidad en negocios internacionales. También funge como consultor en comercio exterior y logística internacional con más de 26 años de experiencia en el campo laboral. Es académico conferencista en universidades como la UNAM, La Salle, el Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional y en la Universidad de las Américas de la Ciudad de México. Cuenta con una certificación internacional para capacitar a capacitadores en el área de logística, Trainer of Trainers, avalado por FIATA.
Y también destacar que él es el instructor de talleres Incoterms 2020 que se impartirá el próximo 14 de septiembre. Si requieren alguna información respecto a este curso, también tenemos su CV, el temario y demás en nuestra página de internet. Y bien, ahora sí, para dar inicio a nuestro webinar, les voy a platicar un poquito sobre la dinámica que vamos a manejar. Les pido por favor que mantengamos nuestros micrófonos cerrados y recibiremos las preguntas generadas a través del chat. Nuestro invitado abordará temas esenciales sobre importación y exportación. Tendremos aproximadamente 20 minutos de sesión de preguntas y respuestas al término del webinar. El equipo de Logicity estará identificando las preguntas similares para tratar de englobarlas y que logremos responder lo más posible a todos y a todas ustedes. Y bueno, le doy la palabra a nuestro invitado. Bienvenido. Muchas gracias, Sharon. Buenas tardes a todos, buenas noches o buenos días, dependiendo del lugar en el mundo donde nos estén visitando. Gracias por estar aquí en este webinar que lleva por título Introducción a las importaciones y exportaciones. Como su nombre lo indica, pues es un webinar básico con información no muy especializada en el tema de comercio exterior. Para eso tenemos varios cursos que ustedes pueden ver en nuestra página, pero en esta ocasión lo que queremos es dar un primer acercamiento a las operaciones de comercio exterior, es decir, a cómo importamos y cómo exportamos. Para eso me permito compartir la pantalla y ustedes ven ahí el primer slide que habla sobre globalización. Fíjense que hoy, derivado precisamente de que estamos en un mundo globalizado, donde las cadenas de suministro precisamente son globales, es decir, para producir alguna mercancía, algún producto, intervienen 2, 3, 4, 5 o más países. Hoy ya no es como sucedía hace 20 o 30 años, donde los productos se fabricaban prácticamente de manera íntegra en un solo país. Ustedes pueden ver a su alrededor y lo que traen puesto, su vestimenta, sus accesorios, su calzado, y se van a dar cuenta que todo lo que ven a su alrededor proviene del extranjero. Muy poco porcentaje está hecho en México. Esto, de hecho, lo podemos complicar más porque yo les podría preguntar si algo que ven está hecho en México con suministros solo mexicanos, o complicarlo aún más si es que algo que ven está hecho en México con suministros mexicanos y que solo se vende en México. La verdad es que yo ya no encuentro nada, todos los productos están hechos en diferentes países y los consumimos en todos los lugares del mundo. Ejemplo de ello, pues es su smartphone que ahorita tienen, la computadora en la que nos están viendo, todo lleva un proceso donde los suministros provienen de uno o varios países, se fabrica en otros países diversos, se almacena en otros y después se distribuye, literalmente hablando, en todo el mundo. Es por eso que hoy la competencia es tan férrea. Todas las empresas buscan tener estrategias para ser exitosos en el mercado. ¿Qué significa ser exitosos? Todas las empresas están hechas con una sola finalidad, que es ganar dinero. Entonces, en ese sentido, hoy los grandes ejecutivos que tienen como encargo precisamente hacer que las empresas generen recursos, pues tienen que pensar en estrategias nuevas y diversas que les permitan hacer que los socios, los dueños de estos corporativos o de estas empresas, pues tengan la posibilidad de generar más dinero todos los días. Y una de esas estrategias precisamente tiene que ver con el comercio exterior y la logística internacional. Y me explico. Hoy las empresas no se ponen a pensar en dónde van a producir, en dónde van a vender, en dónde van a comprar o en dónde van a invertir, sino lo que a ellos les interesa es que a través de estos elementos se genere dinero. Y por tanto, todas las empresas hoy hacen que sus cadenas de suministro resulten globales y por tanto interviene el comercio exterior, que es la labor de comprar o vender más allá de nuestras fronteras, es decir, importar o exportar, y para ello necesitamos hacer uso de la logística internacional, es decir, que los suministros y materia prima lleguen
al punto o puntos de producción y a su vez los productos terminados estén en manos de todos nosotros, es decir, los consumidores que requerimos satisfacer alguna necesidad a través de la compra de productos y o de servicios. Y pues vamos a entrar en materia. ¿Por qué importar? ¿Por qué exportar? Pues debe de haber una finalidad. La verdad es que el comercio exterior no tiene una generación espontánea, no es de que a mí se me ocurre que voy a importar algo nada más porque quiero saber qué se siente, o voy a vender algo en otro lugar del mundo porque quiero nada más aventurarme y a ver si me sale bien o me sale mal. Para esto, si somos o queremos ser importadores o exportadores, tenemos que pensar en la finalidad, ¿por qué quiero comprar en el extranjero o por qué quiero vender en el extranjero? Y hay una multiplicidad de razones, ¿eh? A lo mejor quiero satisfacer la necesidad de algún consumidor, a lo mejor quiero ser novedoso en algún producto, a lo mejor quiero tropicalizar un producto que se vende en México, pero lo voy a vender en un mercado distinto y entonces lo voy a adecuar. En fin, tenemos muchos objetivos por los cuales podemos hacer comercio exterior. Si somos importadores o exportadores o lo queremos ser, lo primero que tenemos que verificar es precisamente para qué lo quiero hacer. En segundo lugar es qué producto va a lograr satisfacer esa necesidad o ese objetivo por el cual quiero comprar o vender más allá de mis fronteras. Y como tercer punto es cuál va a ser mi origen y cuál va a ser mi destino. Yo tengo muchos conocidos, muchos clientes que importan y exportan, por llamarlo así, pero que los productos no pasan por nuestro país. Es decir, a lo mejor el origen es Alemania y el destino es Argentina, ellos son mexicanos, pero están satisfaciendo la necesidad de alguien que está en otro lugar del mundo. Entonces, si somos usuarios, tenemos que ver qué finalidad quiero satisfacer, a través de qué producto y dónde lo voy a comprar y a dónde lo voy a llevar. En cambio, si somos prestadores de servicios logísticos y de comercio exterior, pues ese paso a lo mejor nos lo brincamos porque ya nuestros clientes son aquellos que nos van a decir qué es lo que necesitan y nosotros les vamos a ayudar a que eso suceda de manera eficiente. Y cuando hablo de manera eficiente, quiere decir que este proceso de importación o exportación se lleve a cabo con estos 5 puntos principales. 1. Que la mercancía o materia prima o suministros lleguen al lugar en que se necesitan, es decir, al destino. 2. Que lleguen en el momento correcto, no antes, mucho menos después. 3. Que lleguen con las condiciones adecuadas. ¿Qué significa esto? No nos sirve de nada que el producto llegue mojado, maltratado, magullado, roto o incluso que llegue en menor cantidad de la que yo requiero o en mayor cantidad de la que yo requiero. Es decir, cuando hablamos de condiciones adecuadas, hablamos de calidad, pero también hablamos de cantidad. Punto número 4, al costo más bajo posible. ¿Por qué? Porque hoy dice Michael Porter, que es un teórico catedrático y asesor y consultor de empresas e incluso de países, dice que la competencia no se da entre cadenas de producción, sino entre cadenas de suministro. ¿Esto en español qué significa? Significa que hoy no es mejor aquella empresa que produce más y más rápido, sino aquella empresa que junto con sus clientes y sus proveedores compiten contra otra cadena de suministros, es decir, otra empresa con sus clientes y sus proveedores. Por tanto, en esta vorágine de competencia que tenemos derivado de la globalización, pues todos queremos ganar más dinero y queremos gastar menos dinero, es decir, ser económicamente más rentables. Por tanto, el hecho de que una logística sea eficiente y se considere el costo más bajo posible, pues le va a ayudar a importadores y exportadores. Y punto número 5, que la mercancía llegue al cliente correcto, ¿no? Es de ahí que nosotros recomendamos que a la hora de que ustedes estén viendo su finalidad y su producto, consideren lo que denominamos una estrategia de marketing, es decir, la segmentación del producto que quieren importar o exportar
y la diferenciación que tiene ese producto versus su posible competencia. En ese sentido, van a ser mucho más exitosos a la hora de tener como estrategia de venta o como estrategia de ser económicamente más rentables la opción del comercio exterior, es decir, la importación y la exportación de productos. Y para esto, pues si ya sabemos cuál es nuestro objetivo de importar o de exportar, pues tenemos que considerar que tiene que haber un proveedor. Es decir, alguien que en algún lugar del mundo sea capaz de hacer el producto que yo quiero comercializar para satisfacer una necesidad, ya sea en el mercado local o en un mercado más allá de mis fronteras. En este sentido, es muy importante que a la hora que contactemos al proveedor, tomemos todas las precauciones posibles, sobre todo si son nuestras primeras ocasiones que vamos a importar y también si es que no conocemos a nuestra contraparte, es decir, a quien nos va a vender. Porque yo estoy seguro que ustedes, si juntaron un dinero a lo largo de su vida, vamos a hablar de $1,000,000, ¿no? 20 millones de pesos, con lo cual quieren empezar a hacer operaciones de comercio exterior, pues no se los van a dar a una empresa que nada más porque se vio bonita su página de internet o porque hablaron con el chino o con el japonés o con el australiano o con el noruego vía telefónica o porque se entrevistaron a través de una videoconferencia, pues es muy difícil soltar todo mi patrimonio a alguien que no sé si me va a cumplir con las expectativas. Y de hecho, estas cuestiones pasan todos los días. Quienes nos dedicamos a la logística internacional y al comercio exterior, nos damos cuenta que hay gente muy honesta en el mundo, pero también hay gente muy vivales. Y entonces, el primer tip que les queremos dar es precisamente que revisen bien al proveedor, pero que además tomen otro tipo de provisiones, como cuáles, un contrato de compra-venta, ¿no? Donde se especifique hasta dónde son sus responsabilidades y hasta qué parte se va a hacer cargo de los costos, ¿no? De eso hablaremos en nuestro curso de Incoterms que ya nos decía Sharon que vamos a brindar a partir del 14 de septiembre, ¿no? Pero también tienen que revisar que a lo mejor es necesario tramitar una carta de crédito, que a lo mejor lo vamos a ver en otro curso que tenemos aquí en Logicity, que dice cuando todo va mal en mi importación y exportación, ¿no? Pero también tenemos que revisar que el producto tenga la calidad adecuada y entonces para eso tenemos que importar una muestra, ¿no? Que nuestro proveedor nos mande una muestra para saber qué es lo que yo estoy pidiendo y no solo irme con el aspecto de las fotos, ¿no? Ustedes seguramente les ha pasado o han visto en las redes sociales la diferencia que a veces existe entre lo que ves en la foto, lo compras por Mercado Libre o por Amazon y lo que te llega, ¿no? Y eso es a pequeña escala, ¿no? Porque a lo mejor pagaste 1,000, 2,000, 3,000 pesos por un producto y no recibiste lo que querías, pero no es lo mismo 3,000 pesos que 20 millones de pesos. Y entonces ahí pues está en riesgo el patrimonio que a lo mejor nos costó mucho trabajo construir a lo largo de la historia, ¿no? Por tanto, es muy importante que sepamos cuál es ese proceso. Y entonces vamos a contactar a un proveedor, lo vamos a verificar, vamos a ver que a lo mejor esté inscrito en la Cámara de Comercio de su país para saber que no es una empresa fantasma, verificar que exista, hacer un contrato de compra-venta, quizá una carta de crédito, ver los costos y responsabilidades, es decir, el Incoterm que vamos a utilizar, entre otras cuestiones. Una vez teniendo todo esto claro, pues tenemos que ver cómo vamos a hacer llegar el producto de un punto A un punto B. Y aquí les recomiendo que no se metan en camisa de 11 varas. Para eso hay gente especializada que se dedica a hacer esto por ustedes. Es decir, ustedes hagan las negociaciones con sus proveedores y hay figuras como los freight forwarders, los agentes aduanales, que son especialistas en determinarles cuál es la mejor ruta, cuál es el mejor medio de transporte a utilizar, dependiendo de si les surge el valor de su mercancía, si es voluminosa, si
es perecedera, entre muchos otros factores. Los más importantes es las condiciones geográficas, ¿no? Vamos a utilizar un modo de transporte que la geografía nos permita utilizar, porque pues está difícil mandar de aquí a Europa o de Europa para acá algo vía terrestre o ferroviaria, ¿no? Pues lo tenemos que volar o lo tenemos que traer vía marítima. Tenemos que considerar también la especialización del freight forwarder, ¿no? Ver si está especializado en animales vivos, en perecederos, en tecnología, en maquinaria, en la industria textil, la del calzado, etcétera, etcétera. Pero a través de esto, ¿no? Vamos a tener una orientación adecuada para que nosotros que nos dedicamos a hacer zapatos, vendamos zapatos. Y así lo decimos en México, ¿no? Tenemos un dicho que dice, zapatero a tus zapatos. Entonces, si ustedes se dedican a alguna industria en particular, dedíquense a fabricar ese producto, a vender ese producto, que para eso hay especialistas que les van a ayudar a hacer la logística. Y eso es muy importante, ¿no? Que se acerquen a los especialistas para que logren tener o asegurar precisamente lo que yo les decía hace unos momentos, esta logística adecuada. Y como último paso, muy importante y en el cual me voy a detener mucho tiempo porque de esto se trata el webinar de hoy, es precisamente en el despacho aduanero. La ley aduanera, que es quien rige precisamente los actos y formalidades del despacho aduanero, así lo define la ley aduanera, como un conjunto de actos y formalidades que se realizan para la legal salida o la legal entrada de mercancía a nuestro país, para evitar tener problemas de no cumplimiento de algún permiso, de alguna norma oficial mexicana, de algún certificado, o bien para evitar el incorrecto cálculo de contribuciones al comercio exterior. Entonces, esto que la ley muy rimbombantemente dice que son los actos y formalidades del despacho aduanero, hay una figura que se llama agente aduanal, la cual ustedes en la mayoría de los casos, y es muy recomendable hacerlo, tendrán que contratar para que precisamente en nombre de ustedes, en su representación, haga todos los trámites necesarios para que la mercancía que ustedes compraron o que van a vender en otro lado del mundo, salga o ingrese a o de nuestro país, cumpliendo con toda la legislación vigente. Y para esto hay un proceso que les voy a tratar de describir en poco tiempo. Este proceso del despacho aduanero lo voy a hacer a la importación, como si nosotros quisiéramos traer mercancía de algún otro lugar. Inicia con lo que se llama recolección de guías. ¿Qué significa esto en español? Esto en español significa que vamos a juntar cierta información que le vamos a dar al agente aduanal para que él pueda iniciar el proceso de importación en nuestro nombre. Es decir, debemos de tener un contrato de transporte. Este contrato de transporte va a determinarse por el modo de transporte a utilizar. Si es marítimo, utilizamos un BL o Bill of Lading. Si es aéreo, utilizamos un Airway Bill o guía aérea. Y si es autotransporte o ferroviario, vamos a utilizar una carta aporte. Este contrato de transporte es muy importante porque es la forma en que nosotros vamos a demostrarle a la autoridad que contratamos un modo de transporte para que llegara la mercancía a nuestro país. Pero por otro lado, es también muy importante porque el costo de ese transporte se va a convertir en lo que se llama incrementables, es decir, un costo adicional a lo que me costó la mercancía en algún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes, al momento de comprar algo en cualquier país, pues a lo mejor dicen, pues esta mercancía me costó $10, por decir algo, ¿no? Pero esos $10 te costó la mercancía en Alemania. Traerlo a México cuesta dinero. ¿Qué cuesta? Pues a lo mejor la recolección, es decir, recolectarlo en el almacén del alemán, llevarlo al puerto o aeropuerto, hacer un despacho de exportación, hacer un flete internacional, ¿no? Y todo eso son costos que llamamos incrementables, es decir,
costos que se agregan al valor de la mercancía. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque esto va a determinar lo que en el argot del comercio exterior se denomina como valor en aduanas de la mercancía, que está conformado por el valor comercial, es decir, lo que me costó la mercancía en un lugar del mundo, más los incrementables. Estos incrementables, que como ya les dije, puede ser el flete, pero también puede ser el seguro, pero también puede ser el embalaje, pero también pueden ser sueldos, pero también pueden ser comisiones, pero pueden ser muchas cosas. Y la autoridad en México lo que busca, y para eso está, es una de sus principales funciones, es precisamente recaudar las contribuciones al comercio exterior y por tanto nos va a cobrar impuestos no solo del valor comercial de la mercancía, o sea, lo que me costó en origen, sino del valor en aduanas de la mercancía, que es lo que me costó más los gastos logísticos que agregué para que la mercancía estuviera en nuestro país. Entonces, les decía yo, recolección de guías significa tener el contrato de transporte, tener la factura comercial, tener una ficha técnica de la mercancía. ¿Qué es esto? Es un documento que nos diga qué es, de qué está hecho y para qué sirve. ¿Por qué necesitamos tener esta ficha técnica? Porque al momento de hacer el despacho aduanero, el agente aduanal va a hacer lo que se llama clasificación arancelaria de las mercancías, que es basados en un sistema que publica la Organización Mundial de Aduanas, que se le denomina Sistema Armonizado. En México se publicó lo que se denomina la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que no es otra cosa más que una ley que nos dice que cualquier mercancía que existe o que aún no se ha inventado es igual a una codificación que le llamamos fracción arancelaria. Y cuando tenemos esa fracción arancelaria que los clasificadores de las agencias aduanales determinan precisamente con la información que se les proporciona qué es, de qué está hecho y para qué sirve, entonces conocemos qué porcentaje o cuánto dinero tenemos que pagar de contribuciones al comercio exterior, pero también conocemos qué regulaciones y restricciones no arancelarias tenemos que cumplir. ¿Qué significa regulaciones y restricciones? Significa todos aquellos permisos, certificados, normas, etcétera, que tenemos que cumplir para que la mercancía ingrese legalmente a nuestro país. Por ejemplo, yo podría importar un arma, sí, siempre y cuando la Secretaría de la Defensa Nacional me dé permiso de importar esa arma. Yo podría importar animales vivos, sí, siempre y cuando Zagarpa o Semarnat me den autorización para importar ese animal vivo. Lo mismo pasa con las plantas. ¿Yo puedo importar algún producto para consumo humano? Sí, siempre y cuando economía me diga que tengo que cumplir con esta norma y la cumpla. ¿Yo puedo importar un medicamento? Sí, siempre y cuando la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección para la Industria Sanitaria, me diga que lo puedo importar. Es decir, a través de tener la fracción arancelaria, yo voy a saber cuánto dinero tengo que pagarle al fisco federal por importar mi mercancía, pero también qué requisitos debo de cumplir para que esa importación se lleve a cabo de manera legal. Entonces, regresamos. Estábamos en la recolección de guías, les decía yo, contrato de transporte, ficha técnica de las mercancías, factura comercial y a lo mejor una lista de empaque, que significa una lista donde el proveedor me diga, en la caja 1 va esta mercancía, en la caja 2 va esta mercancía, en la caja 3 va esta mercancía, que nos sirve mucho al momento de querer identificar la mercancía antes de liberarla de la aduana. Una vez teniendo esta recolección de guías, lo que se procede es hacer el reconocimiento previo, que es un derecho que tienen los agentes aduanales y que significa que va a revisar la mercancía físicamente para ver varios aspectos. Uno, que concuerde lo que viene físicamente, tanto en
en mercancía como en cantidad con lo que dicen los documentos, la lista de empaque y la factura comercial. 2, que no haya regalos. ¿Qué significa regalos? A muchas personas en algunos lugares del mundo se les hace muy fácil que si te venden una máquina, te meten como regalo en el mismo contenedor o en el mismo bulto un uniforme para el operador de esa máquina o unos promocionales, a lo mejor plumas, llaveros, blogs, etcétera. Entonces, eso como no viene determinado en la factura comercial, pues no lo podemos liberar de la aduana, ¿no? O así podemos, pero tenemos que hacer ciertas modificaciones a los documentos para poderlo liberar. Entonces, precisamente la agente aduanal hace este reconocimiento previo para verificar que no venga este tipo de mercancías. Y 3, pues para verificar que tampoco haya regalos de los que nadie quiere, como cuál, azúcar glass, hierbabuena, billetes verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Porque nunca sabemos que a lo mejor alguien, algún maleante en algún país, pues quiera como ocupar nuestra carga para meter mercancía ilegal, ¿no? Entonces, para esto lo hace la agente aduanal, este reconocimiento previo, porque además tiene lo que se llama responsabilidad solidaria con el importador o el exportador. ¿Qué significa responsabilidad solidaria? Que tanto el importador y exportador como el agente aduanal comparten la responsabilidad por todas las mercancías que intenten o saquen o metan a un país. Y por tanto, pues se quieren cubrir, quieren revisar que la información documental cuadre perfectamente con lo que viene físicamente de mercancía. Una vez habiendo hecho este reconocimiento previo, lo que pasa posteriormente es precisamente la clasificación arancelaria que ya les platiqué, que es ver a qué fracción corresponde y por tanto saber cuánto vamos a pagar de contribuciones al comercio exterior y qué requisitos adicionales tengo que cumplir. Habiendo hecho esto, pasamos al proceso de captura, prevalidación y validación de pedimentos, que si no mal recuerdo, también tenemos un curso precisamente en ese aspecto y que es muy importante porque necesitamos identificar y conocer y saber cómo llenar este pedimento, que es el documento que acreditará la legal salida de la mercancía en caso de una exportación y el legal ingreso de la mercancía en caso de una importación. Es decir, todas las mercancía, productos, vestimenta que ustedes vieron hace rato que les pedí que voltearan a su alrededor, toda la mercancía cuenta o debería de contar con un pedimento que es el que valida la legal estancia en nuestro país y que también nos dice que al momento de haberlos importado, pues se cumplieron con las regulaciones y restricciones no arancelarias y se pagaron los impuestos correspondientes para que se pudiera comercializar en México. ¿Ok? Entonces, una vez habiendo hecho la captura de pedimento, se manda a validar, que significa que mandamos el pedimento, el agente aduanal manda el pedimento a la autoridad para que la autoridad dé la autorización de proceder con el pago de las contribuciones. Sin embargo, en medio hay un prevalidador que a partir de 2013 se convirtió de manera obligatoria, porque así lo dice la ley aduanera, que es que a través de una cámara o asociación de agentes aduanales se hace un filtro para que la información que le llegue a la autoridad ya esté revisada previamente. Obviamente todo esto es a través de medios informáticos y el prevalidador lo que hace es revisar que si es un campo numérico solo tenga números, que si es un campo de letras solo tenga letras, que si es alfanumérico no contenga caracteres especiales, etcétera, etcétera. Y entonces, si detecta el prevalidador que algo no está acorde con el manual de llenado de pedimentos, lo regresa y le dice al agente aduanal, oye, verifica tal campo porque no está bien. Pero si el prevalidador dice, está todo correcto, lo deja pasar al validador, que ese sí corresponde a la autoridad decimos nosotros en el argot, nos da firma
que significa nos da autorización para poder pagar las contribuciones al comercio exterior. Y entonces, bueno, aquí María dice algo y voy a aprovechar para preguntar si el pedimento lo llena el agente aduanal en la mayoría de las ocasiones, y estoy diciendo que a lo mejor el 99.9% de las veces. La ley aduanera permite a importadores y exportadores hacer sus propios despachos, esto que les estoy platicando. Para eso creó en 2013 una figura que se llama representante legal en materia de comercio exterior, que antes de 2013 se llamaba apoderado aduanal, tuvo ciertos cambios, pero significa que una persona contratada por una empresa y que cumpla con ciertos requisitos puede hacer las funciones del agente aduanal, pero exclusivamente para una empresa en particular. Yo tengo 20 años de experiencia en esta industria y conozco 2 representantes legales, bueno, antes apoderados aduanales, y esos 2 no, de todas maneras no ejercían, ¿no? La autoridad, las empresas, por comodidad y por seguridad, generalmente contratan agentes aduanales. Por esto que yo les decía hace ratito, tienen una responsabilidad solidaria. En cambio, si ellos dicen, yo no quiero contratar un agente aduanal, lo voy a hacer con un representante legal, adquieren esa responsabilidad al 100%. Y al no ser especialistas, pues el riesgo es muy grande, tanto de calcular mal las contribuciones, como de no cumplir con regulaciones y restricciones, como de clasificar la mercancía inadecuadamente, etcétera. Entonces, para fines prácticos, si te contesto, la pregunta es sí, siempre el agente aduanal hace los pedimentos, ¿sale? Bueno, regreso al proceso y entonces les decía, tenemos la prevalidación y validación del pedimento, da firma a la autoridad, es decir, autoriza el pago de contribuciones, y entonces el agente aduanal paga las contribuciones al comercio exterior, obviamente con el dinero del importador. Para esto hay varios esquemas. Uno que es muy común, que es el importador le deposita o le transfiere dinero al agente aduanal, quien ese dinero lo ocupa para pagar las contribuciones. Otro que es a través de un método que se llama PC, antes se llamaba PECA, que significa pago electrónico al comercio exterior, y es que el importador o el exportador tienen una cuenta bancaria exclusivamente para el pago de contribuciones al comercio exterior, que se enlaza con el sistema del agente aduanal, que a su vez se enlaza con la autoridad, y entonces el agente aduanal le dice al importador, oye, de contribuciones van a ser 50,000 pesos, el importador pone 50,000 pesos en esa cuenta bancaria y el sistema automáticamente los jala y se los paga a la autoridad. Y otro esquema que es a través de cheques. Sí, ya sé que ustedes van a decir, en 2021 a través de cheques, sí. ¿Cuándo se utilizan? Cuando el importador no tiene la PC, la cuenta de pago electrónico, y quiere importar una mercancía de las denominadas vulnerables. ¿Qué es una mercancía vulnerable? Toda aquella que puede tener como origen de compra recursos con procedencia ilícita, es decir, autos, aeronaves, barcos, es decir, vehículos en general de cualquier tipo, equipo para casinos, para juegos, joyas, obras de arte, todo esto, ¿no? Básicamente, si lo definimos así muy escuetamente, es todo lo que los malos pudieran comprar con recursos de procedencia ilícita, es considerada mercancía vulnerable. Y si el importador no tiene una cuenta PC, tendrá que hacer el pago de contribuciones a través de cheque. Una vez habiendo pagado las contribuciones, se procede a hacer el pago de almacenajes y maniobras. Estos almacenajes, maniobras y custodia que se generaron desde que llegó la mercancía a territorio nacional y antes de que se libere de los recintos fiscales o fiscalizados, es decir, de la aduana. Y entonces se pagan esas maniobras, se pagan esos almacenajes, se solicita cita en caso de aduanas marítimas o se ingresa en caso de aduanas interiores con terminal aérea, y con el pedimento, y se procede a liberar la mercancía.
ahorita te contesto, Sara, porque no alcanzo a ver toda la pregunta, pero ahorita les contesto, ¿sale? Entonces les decía yo, se procede a meter el vehículo para liberarlo de la aduana y se presenta a lo que se conoce como sistema de selección automatizado, que no es un semáforo fiscal, que no es aleatorio, que no tiene que ver con suerte, sino tiene que ver con análisis de riesgo. Los transportistas, las navieras y las aerolíneas transmiten información a la autoridad, los agentes de carga internacional o freight forwarders transmiten información a la autoridad y los agentes aduanales a través del pedimento también transmiten información a la autoridad. Con toda esta información, la autoridad hace análisis de riesgo y dice, a ver, ¿quién es el agente aduanal? ¿Quién fue el proveedor? ¿Quién es el comprador? ¿Por qué medio de transporte ingresó? ¿Por qué aduana? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué valor? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si ve que un embarque puede ser riesgoso para la seguridad nacional o que a lo mejor está incumpliendo alguna regulación o está calculando indebidamente las contribuciones, pues le va a tocar reconocimiento aduanero, que en el argot mal llamamos rojo. Si como resultado de esta análisis de riesgo la autoridad dice, este embarque creo que no tiene mucho riesgo, nos va a tocar lo que se denomina desaduanamiento libre, mal llamado verde. ¿Por qué le llamamos rojo y verde? Porque antes sí había un semáforo fiscal dentro de las aduanas. Y entonces, si te tocaba rojo, como un semáforo, pues te parabas, ¿no? Es decir, te voy a revisar. Si te tocaba verde, sigues. ¿Sale? Entonces, por eso es que hoy nos quedamos con esa idea de que es verde y de que es rojo. Pero realmente, si hablamos adecuadamente, tendremos que decir, nos tocó reconocimiento aduanero, es decir, nos van a revisar, o fue desaduanamiento libre, es decir, nos van a dejar salir de la aduana. Sin embargo, hay algo que se llama facultades de comprobación y quiere decir que la autoridad tiene hasta 5 años para revisarnos un embarque. Por eso siempre hay que hacer las cosas bien, por la derecha dirían por ahí. ¿Qué significa esto? Que la autoridad puede hacer, a lo mejor nos salimos con desaduanamiento libre, pero la autoridad nos puede hacer lo que se llama revisión en transporte. Y entonces, cuando la mercancía vaya hacia nuestro almacén, pueden detenerla y regresarnos a un recinto fiscal. O bien que nos hagan visita domiciliaria, o bien que entremos en alguna auditoría. ¿Sale? Y entonces, una vez librado todo esto, podemos dar por terminada nuestro despacho aduanero que hicimos hace 5 años. Ahora sí veo la pregunta de Sara y dice, buenas noches, yo tenía entendido que para las mercancías vulnerables se usaba la cuenta PESE y el banco era el que aportaba el dinero en caso de la cuenta se quedara sin fondos, ya que dicha cuenta nunca puede estar vacía, ¿es correcto? No, las cuentas sí pueden estar vacías, el banco, la verdad es que el banco nunca te va a dar dinero nomás porque sí. La cuenta sí puede tener, seguramente te pedirá un mínimo, pero lo que sucede generalmente es que el agente aduanal le avisa al importador el monto de contribuciones, entonces el importador transfiere dinero de su cuenta normal, vamos a llamarle entre comillas, a su cuenta PESE, le avisa al agente aduanal, ya hay fondos en esa cuenta, y entonces ya se puede pagar, ¿sale? Entonces, el banco pues no va a aportar la lana. El banco pues lo único que hace es administrar nuestro dinero y cobrarnos comisiones, pero nunca nos presta, bueno, nos presta si le pedimos un préstamo, pero no automáticamente al momento de que la cuenta no tenga fondos. Espero haberte contestado, Sara. Y entonces, esto es como sucede el despacho aduanero de las mercancías y de una manera muy somera y muy rápida, es una introducción a las operaciones de comercio exterior, es decir, importar y exportar. Creo que voy en tiempo y tenemos unos minutos para muchas preguntas que yo espero que me hagan. Aquí estoy, lo haya dicho o no lo haya dicho. Ustedes, denle.
De igual forma, mientras van escribiendo sus dudas en el chat, tenemos por acá a este lado en nuestro WhatsApp algunas preguntitas que quisiéramos que nos ayudaras a responder, Edgar. La primera es ¿por qué hay compras internacionales, por ejemplo las de Shein, que a veces llegan sin problema y a veces los detienen en la aduana y me cobran costos adicionales? Ok, claro. Cuando nosotros compramos mercancía en el extranjero, tenemos esta posibilidad de que nos toque desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero si los queremos poner en las palabras que les dije. Es decir, a veces compramos para consumo personal y la autoridad dice, ah, ok, te creo que es para consumo personal, no vas a comercializar mercancía, entonces está bien, la dejo pasar y úsala y ya. Pero a veces la autoridad dice, oye, ya compraste una vez esto y ya compraste otra vez y ya volviste a comprar, o estás trayendo, estás comprando 10 pares de zapatos o 20 camisas, y la verdad es que ahí sí hasta yo dudaría que todas son para consumo propio. Entonces la autoridad dice, ah, tú quieres comprar poco a poquito, ¿no? Así como robo hormiga, vamos a llamarle, y no quieres pagar contribuciones al comercio exterior. Entonces te empiezo a detectar, ¿no? Precisamente con este análisis de riesgo, la autoridad empieza a detectar quién está comprando para consumo propio y quién seguramente está haciendo negocio con la mercancía que compra. Cuando ellos creen que estamos importando mercancía para comercializarla, dice, tú estás teniendo unas utilidades y no te estás reportando con el fisco. Entonces es que empieza a haber estas detenciones, por así llamarles, y nos llega una carta seguramente de Cepomex, donde nos dice, oye, necesitas para esta mercancía, necesitas contratar un agente banal. Y normalmente ahí nos metemos en graves problemas. ¿Por qué? Porque para ciertas mercancías requerimos lo que se llaman padrones sectoriales. Es decir, si yo quiero importar prendas de vestir o textiles, tengo que estar inscrito no solo en el Padrón General de Importadores, sino en un padrón sectorial. Si quiero comprar calzado, exactamente lo mismo. Varios tipos de mercancía sucede así. Entonces, si nosotros somos personas físicas que compramos porque queremos vender, pero ni estamos dados de alta en Hacienda, ni tenemos padrón general, mucho menos padrón sectorial, pues lo más común es que o nos cueste muy caro porque tengamos que pedirle a alguien que nos rente su padrón, o bien que nos vayamos despidiendo de la mercancía, o en el mejor de los casos, que podamos retornar la origen y que nos regresen el dinero. No sé si ojalá haya yo contestado la pregunta. Muchas gracias. De este lado del chat nos pregunta Estefanía Garrido, hola, ¿qué opina acerca de las plataformas como Alibaba, etcétera? ¿Son recomendables? ¿Qué problemas podrían surgir? ¿Qué problemas podrían surgir? Lo que les comenté hace ratito. Alibaba es una plataforma que no te vende. Alibaba te hace el contacto con un proveedor. Y entonces Alibaba no se va a hacer responsable si ese proveedor te quedó bien o mal. Es una buena plataforma para conseguir proveedores, pero yo reitero que estaría muy bien que una vez que tienes el contacto o los datos del proveedor, puedas verificar su existencia, primero que nada, ¿no? Porque hoy yo puedo hacer una página web bien bonita y tú no sabes si soy una persona, si soy una gran corporación o si no existo, o si nada más quiero quitarte tu dinero. Dos, que verifiques que está legalmente constituida en el país, en este caso en China, ¿no? Que esté legalmente constituido. Y entonces, si es que pertenece a una Cámara de Comercio Nacional, pues eso nos da un poquito más de certidumbre. ¿Por qué? Porque esa Cámara al momento de afiliarlo tuvo que verificar que esté legalmente constituido, que cumpla con la legislación vigente, etcétera, etcétera, y entonces no va a ser una empresa fantasma. Entonces, esa sería mi opinión. Independientemente del método por el cual contactemos a nuestros proveedores, investigarlos, porque pues podemos perder nuestro dinero de toda la vida en 2 minutos, ¿eh? Entonces es bien importante. Y sobre todo, acérquense con algunas empresas de consultoría, de asesoría, freight forwarders, agentes aduanales, que algunos de ellos dan este servicio de revisión, ¿no? E incluso hay un servicio que es muy recomendable cuando son las primeras
importaciones que van a hacer que se llama previo en origen. Es decir, tú contratas un forwarder y él, que tiene gente en otros países, va a hacer tus ojos al momento de hacer una importación. ¿Por qué? Porque va a ir a la fábrica, va a ver que exista, al momento de cargar el contenedor va a ver que sí metan la mercancía que tú pediste con las características que pediste, etcétera, etcétera. Entonces, eso también puede ayudar mucho. De acuerdo. La siguiente pregunta es de Daniel Ortiz, Jorge Daniel Ortiz Medina, y dice, tengo entendido que en el sistema de selección automatizado tiene también un color amarillo, en el cual solo se revisa documentación como DODA y pedimento simplificado. ¿Esto es correcto? No, no porque, fíjense, les voy a decir algo, les voy a contar la historia. Y qué bueno que me lo pregunta un chico porque supongo que hizo servicio militar. Y si no hizo fue porque no quiso, porque ya no estamos obligados, o porque le tocó lo que se llamaba bola negra, es decir, no tuvo que marchar. En, para los que son de mi edad, así ya ruquenials, ¿no? Saben que cuando íbamos a hacer nuestro servicio militar o queríamos tramitar la cartilla, había un sorteo y entonces tú sacabas ahí metías la mano a una tómbola y si te salía bola blanca, tenías que marchar, ¿no? Tenías que hacer cada 8 días ir a marchar con el ejército. Si te tocaba bola negra, no marchabas, ¿no? Ya era como que regresa en un año por tu cartilla. Resulta que en los años 70 la aduana en México funcionaba exactamente igual. Cuando el tramitador del agente aduanal quería liberar la mercancía, metía la mano, ¿no? Y si le salía bola blanca, lo revisaban, y si le salía bola negra, no lo revisaban. Cuando López Portillo fue presidente de este país entre 1976 y 1982, hizo un viaje a Francia y vio que en Francia la aduana funcionaba con un semáforo verde, ámbar y rojo. Y justo, como dice Daniel, así funcionaba. Verde te dejaban salir, ámbar era revisión documental y rojo era revisión documental y física. Pero López Portillo se lo trajo a México a la mexicana, sin el ámbar. Entonces nada más había verde y rojo, ¿sale? Pero ese semáforo dejó de funcionar hace ya varios años y hoy es o reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. ¿Qué puede pasar? O a lo mejor tu pregunta radica en esto, que no hay una política, un procedimiento establecido o un estándar donde te digan, si te toca reconocimiento aduanero, te voy a revisar tal porcentaje de tu carga, o te voy a revisar solo documentos, o te voy a revisar, no sé, ¿sale? No hay ningún procedimiento establecido. Esto se determina con base en el criterio del verificador en aduanas. Y puede ser que hoy el verificador en aduanas amaneció de muy de buenas, te tocó reconocimiento aduanero y te diga, a ver, enséñame los papeles. Ya, llégale, ¿no? Ya vete, ya. O puede ser que amaneció muy de malas y te dice, a ver, quiero que saques de ese contenedor la caja que está hasta el fondo y regreso aquí en 2 horas mientras descargan todo el contenedor porque quiero revisar el 80% de la carga. ¿Sí me expliqué? Entonces, no, a lo mejor de ahí viene tu duda, que es por la cuestión de criterio, pero no es que esté establecido un verde, rojo y ámbar, sino que depende del criterio del verificador en ese momento. Espero haber contestado a Daniel. De acuerdo, muchas gracias, Edgar. También nos preguntan por aquí. María Aguirre pregunta, el flete marítimo está carísimo actualmente. ¿Cuál es la razón del incremento tan drástico? Ay, me acabas de herir susceptibilidades porque todos estamos sufriendo de esto y cuando digo todos es todo el mundo. Y todo el mundo no me refiero a México, me refiero a todo el mundo. Hay varios factores. Por ahí les invito, en mi Facebook debe estar publicada una entrevista que me hicieron hace como 4 meses y que hablaba yo precisamente de esto que está sucediendo. Una es la pandemia, ¿sale? Cuando empezó la pandemia,
China, ustedes saben que es la fábrica del mundo, mandó mercancía a Europa y a América. Su principal socio comercial es Estados Unidos, y cuando empezó la pandemia, pues ya no había mercancía para regresar a China, entonces los contenedores se quedaron en el continente americano, y el comercio internacional tuvo una caída muy drástica porque no había ese intercambio, precisamente porque todos estábamos encerrados. Primer factor, no había contenedores en China. Segundo factor, cuando se reactiva o se quiere reactivar la economía y el mundo le empieza a comprar a China, pues China no tiene forma de mandarnos mercancía porque el equipo, es decir, los contenedores, estaban fuera del territorio chino. Y entonces resulta muy costoso mandar contenedores vacíos, ¿sale? Entonces, ley de oferta y demanda. Mucha demanda, poca oferta, los precios van para arriba. Tercer punto, se bloquea el canal de Suez con un barco que seguramente ustedes ahí conocieron que se llama el Ever Given, que era de esta empresa Evergreen, y entonces se crea un embudo mundial con muchos barcos que no podían atravesar el canal de Suez y por tanto, pues faltaban contenedores. Los barcos que había estaban detenidos y China seguía sin tener equipo. Eso hizo que un flete que el año pasado nos costaba $3,000, hoy nos cueste 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 y he visto hasta $16,000 por un contenedor, ¿sale? Que es una locura, pero eso es lo de menos. Bueno, no lo de menos porque los importadores pues están sufriendo, pero ¿saben quién va a terminar pagando esos costos? Pues todos nosotros, cuando compramos cualquier producto. Si el año pasado unos tenis te costaban 2,000 pesos, este año esos mismos tenis te van a costar 4,000 pesos o 6,000 pesos. Y así todo, ¿no? Entonces, esto afecta mucho a pequeños importadores porque pues no pueden hacer sus compras en el extranjero, pues por el simple hecho de que no tienen los recursos para hacerlo. Pero, por otro lado, algunas empresas dicen, pues yo vivo de esto y así me cueste $20,000 voy a tener que comprarlo. Y los que vamos a pagar eso, pues somos nosotros, porque ese costo, pues nos lo van a reflejar. Espero haber contestado la pregunta. Gracias, Edgar. También de este lado, Marisol pregunta, en el caso de Shane, ¿cuál es el riesgo de importar sin que cobren impuestos, solo el precio de aplicación? Pues es lo que ya les había yo dicho, ¿no? O sea, no podemos asegurar que tu mercancía vas a estar viendo la tele y te va a llegar a tu casa. No sabemos. Depende de varios factores y del análisis de riesgo y para saber si el riesgo es solo que pagues impuestos pero lo puedas liberar o que la mercancía tenga que cumplir con alguna regulación o restricción arancelaria y entonces dirían por ahí, ni Dios Padre te va a ayudar a que se libere, ¿sale? Entonces, ese es el mayor riesgo, que no puedas regresar la mercancía y que pierdas tu dinero. Siguiente pregunta, Ángel Luis. Hoy en día se sigue utilizando bueno, las siglas Sistema SA de selección automatizado, ¿no? Ese en es, las o como dice, aduanas. SAI, Ajá, ¿cómo SAI. dice? ¿Es SAI? SAI. Ah, Ajá. este, sí, ha tenido modificaciones, ¿no? Es SAI, si no mal recuerdo, sistema aduanero, no me acuerdo. Sí sigue funcionando, es parte de un sistema, de un todo, ¿no? Donde se sigue utilizando, pero no es como tal un sistema informático o algo, sino es un sistema que engloba precisamente los procedimientos de importación y exportación. Pues sí se sigue usando. De acuerdo. Siguiente pregunta de Jacqueline. ¿En qué criterio está basado el cargo aduanal a una mercancía y si existe un porcentaje fijo? Voy a contestar en dos sentidos porque no sé si se refiere
a las contribuciones de comercio exterior o a lo que cobra el agente aduanal. Entonces voy a contestar las dos, pues más vale, ¿no? Una, las contribuciones, por un lado, se basan, hay tres tipos de contribuciones. Una que se llama ad valorem, que es un porcentaje del valor de la mercancía y entonces, como si fuera el IVA, tú sabes que por el IVA vas a pagar el 16%, ¿no? Entonces, tu impuesto general de importación de una mercancía X puede ser 5%, 10%, 15%, y eso es lo que vas a pagar de contribuciones al comercio exterior como impuesto general de importación, más otras contribuciones que ahorita no los voy a decir porque son muchos, DTA, IEP, SIVA, ISAN, etcétera, etcétera. ¿Sale? Pero si te refieres al agente aduanal, hay dos posibilidades. Una, que te cobre un porcentaje del valor de tu mercancía, un porcentaje chiquito que va menos del 1%, o bien que te cobre lo que denominamos una tarifa flat y que te diga, cada vez que vas a importar, yo te voy a cobrar 3,000 pesos o 4,000 o 5,000 o 6,000. Y eso va a determinarse con base en tu frecuencia de importaciones, en tus valores, en tu tipo de mercancía, por qué aduanas ingresa, entre otras cosas. Entonces, contesté dos preguntas por si era una o era otra. Estefanía Garrido pregunta, ¿algún consejo para los que somos estudiantes de comercio internacional? Muchos, pero ¿en qué? Yo les puedo recomendar muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas. Depende qué quieran hacer. Son estudiantes de comercio internacional y no sé en qué sentido. Lo que sí les puedo dar es una frase que a mí me gusta mucho y que dice esto: los negocios internacionales se hacen fuera y dentro de nuestras fronteras. Es decir, no porque estés estudiando comercio internacional, a fuerza te tienes que dedicar a hacer comercio internacional, a intercambiar bienes y servicios, etcétera. Si pones una tiendita en la esquina y eres exitoso, bienvenido, ¿no? Eso es lo que yo les podría decir. Y que se inscriban a los cursos de Logicity, pues ahí pues vas a aprender un chorro, pues eso es el mejor tip. Muchas gracias. También Daniel pregunta, ¿en qué artículo de la ley aduanera podemos revisar las auditorías domiciliarias? Daniela, si te voy a quedar mal, no porque no quiera, sino porque no sé, no me sé la ley aduanera, te lo prometo, pero te digo qué puedes hacer. Si te metes a la página de la Cámara de Diputados, ahí están actualizadas todas las leyes, no solo de comercio exterior, y entonces seguramente si le das en el buscador del PDF, pues ahí lo vas a encontrar, ¿sale? No es mal plan, pero la neta no me sé la ley, pues como para decirte eso. Nos pregunta Jania Judith, impuesto FLAN, solamente que no entiendo Yo muy creo bien. que ha de ser impuesto flat y Mm, ahí no es como tal un impuesto flat, sino que, y no les comenté las otras dos formas de pagar contribuciones, es un impuesto, una tasa fija. Es decir, hay mercancías en las cuales no vas a pagar un porcentaje del valor de la mercancía, sino una tasa fija. A lo mejor es $1 por cada kilo de azúcar, por decir algo, ¿no? O 10 pesos por cada pieza de algo. Entonces, y el tercer tipo de arancel es un mixto, que es un porcentaje del valor de la mercancía más un monto fijo, ¿sale? Y yo creo que a eso se refería. sí, de hecho nos pone acá en el chat que sí era flat, que gracias porque no lo había escuchado bien. Ok. Entonces, bien, bien por esa respuesta. Y bueno, también nos pregunta Roberto Diego, nos explicó al principio sobre los incrementables. ¿En qué casos se dan los decrementables? Recuerdo que van por cuenta propia del importador y que tiene relación con la descripción de las responsabilidades en los Incoterms. Sí, claro. Lo voy a decir muy, muy chiquito o muy fácil para que te inscribas al curso que voy a dar ahora 14, 21 y 23 de septiembre, según yo. Resulta que hay Incoterms en donde el importador tiene que ir
hasta el almacén del vendedor por la mercancía. Y en contraste, hay otros donde el exportador se hace cargo de llevar la mercancía hasta el país de destino. Los incrementables, según la ley, se cortan en el punto de importación en el país de destino, ¿sale? Pero si hay un Incoterm, por ejemplo, del grupo D, que es DPU o DAP o DDU, significa que el vendedor se está haciendo cargo de todos los gastos, incluso más allá de cuando tocó territorio nacional. Por tanto, eso se convierten en decrementables. ¿Por qué? Porque ya no aplican para las contribuciones al comercio exterior por parte del importador, ¿sale? Entonces, ahí es cuando, en lugar de haber incrementables, se vuelven decrementables. Y entonces tienes que, en lugar de aumentar, disminuir, para que el importador no considere esos gastos adicionales como parte del valor en aduanas de la mercancía, ¿sale? Ya te prometo que si te inscribes al curso, te lo voy a explicar con más detalle. Nos vamos a tardar en media hora en eso, ¿sale? Ok, parece ser que es la última pregunta. Estefanía Garrido, estoy estudiando comercio para mi propio emprendimiento. ¿Algún consejo para ese aspecto? Mi emprendimiento es sobre maquillaje y ropa. Eh, mi mejor consejo para eso es que, que te apegues a lo que yo definí hace ratito como marketing. Es decir, segmentación y diferenciación. Por más que hoy veamos nosotros marcas como Apple, como Coca-Cola, como Pepsi, como Ford, la que tú quieras, que le venden a todo el mundo, no es cierto. Le venden a muy gran porcentaje del mundo, pero no a todo. No hay un producto o un servicio que esté hecho para todos. Por tanto, lo principal es segmentar. ¿A quién le quieres vender? Yo a veces tengo alumnos que me dicen, Edgar, yo quiero exportar amaranto a Alemania. Ah, pues está chido, ¿no? Pues sí, pero ¿a quién de Alemania? ¿A qué ciudad? ¿A qué nivel socioeconómico? ¿A qué sexo? ¿A qué edad? Es decir, que segmentes muy bien tu mercado meta. Y por otro lado, que busques un diferenciador que te responda esta pregunta. ¿Por qué el cliente me tiene que comprar a mí y no a mi competencia? Entonces, con base en eso, yo creo que si lo haces bien y lo planeas, tienes un gran camino andado. Muy bien, gracias Edgar. Y finalmente ya cerramos con la última pregunta de Ángel Luis. Él dice, ¿cuál es el beneficio que obtiene el vendedor al hacerse cargo de todos los gastos desde su fábrica hasta la fábrica empresa del comprador, dependiendo del Incoterm? Eh, pues más bien, fíjense, los Incoterms son unas reglas que nos permiten facilitar el comercio y que nos sirven para que no haya disputas entre comprador y vendedor y desde el inicio se pongan de acuerdo quién va a ser responsable de los costos y quién va a ser responsable de los riesgos. Entonces, dependiendo del tipo de producto, dependiendo de la negociación, dependiendo de quién es el proveedor y quién es el comprador, dependiendo de muchos factores, es que se va a determinar el Incoterm. Seguramente que hay muy poca gente en el mundo que quiere asumir todos los riesgos y que vende hasta la fábrica, hasta el almacén del comprador, es porque quieren tener la certidumbre y el control total de la operación y, entre comillas, asegurarse que su producto va a llegar en las condiciones prometidas. Sin embargo, es muy difícil. El Incoterm más socorrido por los vendedores es FOB y el Incoterm más socorrido por los compradores es CIF o CIP, ¿no? ¿Por qué? Porque todos buscamos nuestro beneficio y esos dos están como a la mitad, como tantito corres el riesgo tú y tantito pagas y tantito corro el riesgo yo y tantito pago, ¿no? Eso es lo que te podría comentar.
De acuerdo, Edgar, muchas gracias. Pues bueno, hasta aquí dejamos la parte de la ronda de las preguntas y damos por finalizado el webinar del día de hoy. Quería comentarles que varias de las preguntas que hicieron por acá, pues las respuestas prácticamente las abordamos en los diferentes talleres que estamos ofreciendo desde nuestra plataforma. Como se pudieron dar cuenta, la calidad y el nivel que tenemos de los profesores o de los que imparten nuestros talleres, pues son de una amplia experiencia. Entonces, creo que sería bastante, pues, para ustedes que se den la oportunidad de tomar uno de los talleres que el GCT tiene para ustedes. Y bueno, ya como parte de la despedida de nuestro webinar, queremos agradecerle a el maestro Edgar Rodríguez por habernos guiado el día de hoy en pues nuestro webinar y también agradecerle a todos los participantes que estuvieron hasta ahorita, que no nos dejaron, no nos abandonaron en nuestro webinar. Y pues también queríamos comunicarles que para las personas que lograron registrarse o que participaron aquí, por parte del equipo de Logicity vamos a estarles ofreciendo a través de sus correos electrónicos un cupón del descuento del 10% para que puedan inscribirse en cualquiera de los que tenemos disponibles. La verdad es que, como les comento, la calidad de los profesores, del contenido, del temario y demás, porque aparte también ofrecemos ejercicios prácticos, como les mencionaba al principio, entonces de alguna manera tienen ese acercamiento para tener esa practicidad y un acercamiento a la realidad, más allá de la teoría, ser como la conexión ya a la vida real. Y bueno, este cupón está disponible a partir de diciembre y tiene vigencia, perdón, está disponible a partir de septiembre y tiene vigencia a diciembre, ay, de septiembre a diciembre. Y bueno, igual quería pues animarles a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook en @logicity, Instagram @logicity, nuestra página de internet que es www.logicity.com. En nuestro WhatsApp estamos en el 55 43 95 72 34 y nuestro correo que es contacto@logicity.com. En fin, entonces damos por terminado nuestro webinar y les agradecemos nuevamente por su participación. Que pasen una excelente noche.